Dios les bendiga esta mañana. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra y vamos a tomar el tiempo para que el Señor hable a nuestras vidas. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso número 40. Hebreos capítulo 11, verso 40. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo donde tu palabra será expuesta, pidiendo, Señor, primero que nos des paz a cada uno, cada corazón pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tu semilla, esa semilla que es tu palabra, pueda ser sembrada en nuestros corazones. Que en esta mañana tu voz se haga presente en medio de nosotros y nos guíes a través de tu Espíritu a toda la verdad. Que la enseñanza que tú has preparado y diseñado para nuestras vidas hoy sea, oh Dios, para edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diciendo aquí el último verso del capítulo 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor, debemos hacernos la pregunta: ¿cuál es esa cosa mejor o qué es ese algo mejor que el Señor ha provisto para nosotros? Ahora dice: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mirando el contexto, el capítulo 11 se está refiriendo a lo que se conoce como los héroes de la fe. Todos esos hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio delante de Dios por la fe. Que encontramos entre ellos a Abraham, encontramos a Jacob, encontramos a Gedeón, a Jefté, David, etcétera. Un montón de personas que a lo largo de la Biblia pudieron llegar al nivel de considerarse, o lo que nosotros llamamos, héroes de la fe. Y de eso se está hablando el verso 40, y está diciendo: para que no fuesen ellos, es decir, esos héroes de la fe, perfeccionados aparte de nosotros. Porque el propósito, la finalidad de Dios es que cada uno de nosotros lleguemos a perfección. Porque la perfección no es simplemente una utopía que nosotros podamos pensar, o algo que pueda ser inalcanzable para nosotros, sino que es algo que puede ser posible no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra de Dios en nosotros. Y cuando miramos en la palabra nos habla de que perfección no solamente es un propósito, sino que aún es un mandamiento. Miremos lo que dice Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo capítulo 5, verso 48. Está hablando Jesús y dice esto: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces está dando una orden: sed pues vosotros perfectos. Es un mandamiento que usted y yo procuremos la perfección. El Señor quiere perfeccionar nuestras vidas, y Él ha establecido un sinnúmero de métodos o de herramientas espirituales a través de las cuales usted y yo vamos a poder alcanzar esa perfección. Una de ellas, y la principal de todas, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil. Ahora vamos a mirar que la escritura cumple 4 propósitos o 4 objetivos parciales que apuntan a un gran objetivo. Entonces esos 4 objetivos parciales son estos. Dice que la palabra o la escritura es inspirada por Dios y es útil para, número 1, enseñar. Número 2, redarguir o convencer. Número 3, para corregir.
Y número 4, para instruir en justicia. Pero miremos en el verso siguiente el gran propósito. Dice, a fin. O sea, el final de todo eso es que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. El problema que tenemos los cristianos, porque muchos decimos, soy cristiano pero no perfecto, ¿sí o no? Lo que pasa es que relacionamos la perfección con el hecho de no cometer errores. Y bíblicamente hablando, la perfección no tiene que ver con cometer o no cometer errores. Entonces miremos que ahí en el verso 17 el Señor nos define lo que es perfección. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es perfección según Dios. Estar enteramente preparado para toda buena obra. Dice enteramente. Conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios lo que nos va a transformar, lo que nos va a preparar para que no importa la circunstancia que tengamos que enfrentar, podamos hacerle frente de la manera correcta. Entonces, perfección es estar enteramente preparado para toda buena obra. Miremos un ejemplo, o les hago una pregunta más bien. ¿Jesús pecó? Jesús no pecó. Es el modelo del varón perfecto, ¿sí o no? Pero la Biblia habla de que Jesús fue perfeccionado. Y si perfección tiene que ver con no cometer errores o no cometer pecados, ¿por qué Cristo fue perfeccionado si Él no tuvo pecado? Miremos lo que dice la Escritura en Hebreos 5, verso 9. Hebreos 5, verso 9. Vamos a ponerlo desde el 7, por favor, Juan. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Siguiente. Y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. O sea, Cristo tuvo que ser perfeccionado a través del padecimiento. Ahora, si Cristo tuvo que padecer para ser perfeccionado, ¿será que nosotros no tenemos que padecer? Porque Pedro dice que debemos aprender de Cristo y seguir sus pisadas. Porque es que es a través del padecimiento en donde nosotros verdaderamente somos formados por Dios. Aunque no sea agradable, no nos gusta el padecimiento. Usted no lleva un calendario en donde diga, uy, hace 2 meses que no estoy padeciendo nada, Señor, te estás tardando. Mándame un padecimiento. Eso no lo pedimos. Lo que pedimos es al contrario, que nos libre de los padecimientos. Pero para los que son entendidos, el padecimiento es parte de un proceso de Dios en nuestras vidas que busca que usted y yo seamos perfeccionados. Entonces, habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, Hebreos 11:40 está diciendo que todos esos héroes de la fe alcanzaron la perfección, pero que Dios proveyó para nosotros un método mejor, algo mejor, para que también nosotros alcancemos la perfección. Y eso es lo que vamos a descubrir este día. ¿Qué es ese algo mejor que el Señor ha provisto para nosotros y que tiene que ver con llevarnos a la perfección? ¿Por qué es importante llegar a la perfección? Porque la perfección nos va a abrir la puerta de la herencia. Miremos lo que dice Salmo 119:1. Salmo 119:1. Dice, bienaventurados los perfectos ¿de qué? Los perfectos de camino,
los que andan en la ley de Jehová. Un bienaventurado es un heredero. Entonces, para poder heredar necesitamos ser perfectos de camino. Uno más, Salmo 101:6. Salmo 101:6. Miren, dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para que qué? Para que estén conmigo. Dice, el que ande ¿en dónde? En el camino de la perfección. Este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Me servirá. ¿Qué quiere decir? Que para que usted y yo podamos serle útil a Dios, primero necesitamos estar en el camino de la perfección. No podemos servirle al Señor si no estamos en ese camino. Ojo, no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Quiere decir que estamos siendo preparados para toda buena obra. Eso es perfección. Eso es andar en el camino de la perfección. Ahora regresemos entonces a Hebreos. Ahora vamos al 12:1, que es la continuación. Hebreos 12:1. Fíjese lo que dice. Por tanto, nosotros también. Hay que prestarle atención a cada palabra. Termina diciendo el 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y miren cómo está unido el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también. Es decir, que así como ellos fueron perfeccionados, nosotros también tenemos que buscar ser perfeccionados. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? Testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Todos esos que alcanzaron buen testimonio por la fe. Todos esos de los que nos habla el capítulo 11. Y muchos otros más. ¿Y por qué nube? Porque nube habla de algo que está arriba. Ellos ya no están en esta tierra, ya están en otro lugar distinto. Y ya se convirtieron en una nube de testigos. ¿Qué quiere decir? Que ellos dan testimonio de que sí es posible ser perfeccionado. Ahora nos está diciendo el verso a continuación: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos ¿por dónde? Por delante. Entonces acá nos está diciendo que la vida cristiana es una carrera. Ya lo hemos hablado varias veces en otras ocasiones. La vida cristiana es una carrera y la carrera se corre de frente. Esto no es una carrera de cangrejos. Acá la carrera es hacia el frente, siempre. Pero entonces nos está diciendo el versículo 1 las consideraciones que usted y yo debemos tener antes de la carrera. Y antes de la carrera dice que debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, lo cual nos está enfocando a dos aspectos o dos áreas de nuestra vida. Primero, nuestra área interior. Dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué significará peso en la escritura? Miremos lo que dice Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, peso en la escritura se relaciona con espíritus. Los espíritus pesan. Si usted esta mañana se puso encima de la báscula y vio que subió de peso, posiblemente sean espíritus. Se va a ir usted bien animado este día. No subí de peso, fueron los espíritus. Voy a dejar esos espíritus ahí afuera. Los espíritus pesan.
¿Qué sucede cuando una persona es liberada de espíritus? Por lo general, las personas que son liberadas, una de las primeras reacciones es que se sienten más livianos, más ligeros, como que se quitaron un peso de encima, porque los espíritus pesan, aunque no lo crean. Ahora, no vaya a echarle la culpa siempre a los espíritus cuando la báscula vaya subiéndole la agujita. Hay que prestarle atención también a la cantidad de comida que usted está consumiendo. Pero los espíritus pesan, y dice Jehová pesa a los espíritus. ¿Qué está queriendo decir eso? Mire, dentro de nosotros cargamos una cantidad de cosas que muchas veces ni nos damos cuenta. Cuando nos exponemos a la palabra, esto lo he dicho en otros ámbitos, cuando nos exponemos a la palabra profundamente, nos vamos a dar cuenta, la palabra nos va a hacer una radiografía de nuestra vida y nos va a mostrar la cantidad de inmundicia que hay dentro de nosotros, que nosotros cargamos. Y no importa si usted se baña todos los días, se echa perfume, se pone la mejor ropa, hay inmundicia dentro de nosotros que tiene que sacarse. Inmundicia que pesa y que no nos permite correr adecuadamente la carrera. ¿Cómo se prepara un atleta? Un atleta se prepara, entre otras cosas, su peso corporal tiene que ser un peso corporal adecuado, su masa muscular, la ropa que usa el atleta a la hora de competir, usted se da cuenta que es una ropa muy ligera. Su calzado incluso es un calzado súper ligero. ¿Qué busca el atleta con eso? Quitarse todo el peso posible de encima para poder correr libremente la carrera. Entonces, eso es en lo natural. En lo espiritual es igual. Nuestra vida cristiana es una carrera que tenemos que correr, que muchas veces en el proceso nos cansamos porque llevamos a cuestas un montón de peso. Pecados, enojos, iras, envidias, muchas cosas, iniquidades que estamos cargando. Y es un peso que el Señor quiere quitar. Por eso Mateo 11:28 esta mañana al inicio leíamos: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Porque cuando venimos al Señor, el Señor tiene palabra de vida y esa palabra es la que nos limpia. Porque el primer agente de limpieza para nosotros es la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Primero hizo eso, limpiarlos. En el proceso de enseñanza y enseñanza, parábola, enseñanza, explicación, lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos era limpiando sus vidas, de manera que ellos estuvieran preparados para correr la carrera sin ningún impedimento. Hasta que llegó el momento en que Él dijo: ya ustedes están limpios. Miremos Juan 15:3. Juan capítulo 15, verso 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra un agente de limpieza para nosotros y el principal. Porque la palabra simbólicamente representa agua. Agua. Efesios 5:26. El agua es lo que nos limpia. Efesios 5:26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua. Ahora, hace algunas semanas hablamos acerca de la mancha y de la arruga. Y entendimos acerca de los 4 procesos o las 4 etapas que Dios obra en nuestra vida de limpieza, basándonos tanto en este verso como en Daniel 12:10, que nos dice: muchos serán limpios, primera etapa; emblanquecidos, segunda etapa; purificados, tercera etapa, para que pudiéramos llegar a ser santificados. Entonces, la limpieza tiene que ver con nuestros pecados.
el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando venimos a Cristo con arrepentimiento, le pedimos perdón, Él nos limpia de nuestros pecados. Ahí está la primera etapa. Pero hay otro proceso que sigue más profundo y es un proceso de emblanquecimiento. Y para usted lavar la ropa blanca requiere un proceso distinto a lavar la ropa común, ¿sí o no? De hecho, por lo general, los que saben de todo este proceso de lavado separan la ropa blanca de la demás ropa. Y la ropa blanca tiene un tratamiento distinto, porque se usa, entre otras cosas, cloro. Pero no se puede usar cloro en exceso, porque entonces si se usa cloro en exceso se daña. Y hay unas ciertas consideraciones para la ropa blanca, para que la ropa blanca realmente se vea blanca. Entonces, eso habla de las manchas. Y las manchas tienen que ser emblanquecidas, o sea, limpiadas, removidas completamente, de manera que en esa prenda blanca no quede ninguna evidencia de esa mancha. Y la mancha, dice la Biblia en Jeremías 2:22, que es el pecado, pero un pecado que está arraigado, un pecado que está muy profundo. Ya no es simplemente yo le digo, Señor, perdóname por todos mis pecados, y me acuerdo de las mentiras que dije, me acuerdo de que le hablé mal a mi papá, a mi mamá, me acuerdo de que peleé con mi esposa hace un rato, y Dios me perdona de eso. Pero hay otros pecados que están muy adentro, muy profundos, de los cuales en el Salmo 19 dice David, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Esos necesitan un proceso distinto, y por eso ya ese proceso se llama emblanquecimiento. Pero después viene una tercera etapa, y es la etapa de la purificación. Y esa purificación tiene que ver con la arruga, que la arruga representa la contaminación. Y yo le pregunto, ¿es fácil o difícil contaminarnos? Muy fácil. Acabamos de salir de la ducha, salimos a la calle y simplemente al exponernos al medio ambiente ya hay una cantidad de gérmenes y bacterias que contaminaron nuestra piel, hablando en lo natural. ¿Cuánto más en lo espiritual? Acabamos de salir de un tiempo de oración, del devocional, acabamos de salir de la iglesia, del servicio, y estamos expuestos en el exterior a una cantidad de cosas. Lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, los pensamientos que vienen, todo eso nos puede contaminar. Y para la contaminación necesitamos un proceso que el Señor llama purificación. Muchos posiblemente tengan en su casa filtros de agua, porque aunque nos digan en la ciudad que el agua puede ser consumible o bebible, no nos da buena espina tomar agua así, ¿o sí? Hace pocos días en mi casa precisamente cambié los filtros, y el primer filtro, que es el filtro porque son 3 filtros que tenemos, el primer filtro es el filtro de los sedimentos. Y a propósito, el filtro es blanco. ¿Pero creen que el que saqué estaba blanco? Estaba café oscuro, sucio. Incluso cuando tiré el agua en el driveway, quedó el driveway manchado. Imagínense la suciedad del agua. Pero se supone que esos filtros lo que hacen es purificarla, para que cuando la consumamos al interior de nuestra casa, pues no tengamos efectos adversos al consumir esa agua. Imagínense cuánta contaminación podemos nosotros cargar, que no solamente cargamos nosotros, sino que contagiamos a otros, porque la contaminación se contagia. ¿Ha encontrado usted a alguien de mal humor? Y como que ese mal humor se contagia, ¿cierto? Como que hace un ambiente feo y uno no quiere estar ahí. Pero así como se contagia el mal humor, también se contagia la risa. ¿Ha escuchado a alguien reírse y reírse y reírse? Y aunque usted sea la persona más seria, le dan ganas de reírse.
porque todas esas cosas se contagian. Entonces ese es un proceso que se llama purificación para finalmente ser santificados. Pero todo eso es un proceso que Dios hace dentro de nosotros. Por eso dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso. Pero también dice, y del pecado que nos asedia. Entonces el atleta no solamente se prepara a él, sino que también considera condiciones como temperatura, humedad, cómo está soplando el viento, calidad de la pista, entre otras consideraciones externas a él, pero que pueden afectarlo a la hora de correr la carrera. De la misma manera usted y yo en la carrera cristiana debemos considerar muchos factores externos que nos pueden llegar a afectar. Relaciones de amistad, relaciones afectivas, compañeros de trabajo que en vez de sumar nos restan, que en vez de ayudarnos a buscar a Dios nos alejan. Tenemos que leer el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Y no quiere decir que usted se vaya a vivir en una burbuja de cristal. Quiere decir que aunque estemos en un medio ambiente tóxico, adverso, contrario, el que usted y yo estemos atentos a todo eso y que busquemos siempre limpiarnos en Dios, busquemos siempre esa limpieza de corazón, nos va a permitir saber y discernir cuáles son esas cosas alrededor que nos contaminan y de alguna manera marcar una distancia, un límite ante esas cosas. No le estoy diciendo que deje de hablar con sus compañeros de trabajo o con las personas vecinos de su vecindario. Pero si hay una persona que te afecta al tal punto de que te aleja de Dios, de que te lleva a pecar, es una persona que no te conviene. Por eso dice la palabra, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, tanto lo externo como lo interno es una consideración antes de la carrera. Versículo 2, 12:2 de Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, fijémonos muy bien, versículo 1 nos habla del antes de la carrera. Versículo 2 nos habla del final de la carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el principio y el final de la carrera. Entonces, versículo 1 nos habla antes, versículo 2 nos habla del final. El final de la carrera es parecernos a Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el varón perfecto, Él es la medida que usted y yo debemos alcanzar. Es el final. Pero miremos el verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hace un tiempo atrás hablamos de esto y siento que es muy importante volverlo a hablar. Porque el versículo 3 nos habla de lo que ocurre en el proceso de la carrera o en el intermedio de la carrera. En el intermedio de la carrera o mientras vamos en la carrera siempre vamos a tener contradictores. Un contradictor es alguien que habla en contra. Siempre lo vamos a tener y por lo general son los más cercanos. Muchas veces sucede eso. Entonces, en la carrera vamos a tener contradictores, pero miren lo que dice el verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí quiero llevarle a 4 pasos o 4 etapas en las que el enemigo nos introduce de manera que abortemos la carrera. 3 de ellas la vemos en este verso y una cuarta en otro verso que ya vamos a ir a él. Pero miremos, por ejemplo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces estamos viendo el desmayo, estamos viendo el cansancio y si miramos por antítesis, ánimo, lo contrario sería desánimo. ¿Sí o no?
¿Será que en el proceso de la carrera nos desanimamos? ¿Será que nos cansamos? ¿Pudiéramos llegar a desmayar? Pero falta un paso más. Miremos Isaías 40:30, por favor. Isaías 40:30. Le está hablando a los de Chihuahua. ¿No hay nadie de Chihuahua aquí? Los muchachos se fatigan. ¿Y qué más? Y se cansan. Entonces podemos encontrar el vínculo o el común denominador entre los dos versos en la palabra cansancio. Porque Hebreos 12:3 nos habla para que vuestro ánimo no se canse, cansancio. Y aquí nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan. O sea que, ¿qué es antes del cansancio? La fatiga. Entonces, si completamos los 4 pasos, primero de ellos es el desánimo. Volvamos a Hebreos 12:3. Primero de ellos es el desánimo. El segundo entonces sería la fatiga. Después el tercero, cansancio. Y finalmente, desmayo. 4 etapas en el proceso de la carrera que el enemigo quiere introducir. ¿En cuál estamos? Alguno de nosotros no lo sé. Quizás usted esté desanimado por estos días. Posiblemente se sienta fatigado o cansado. Pero lo que quiero decirle de parte del Señor es esto: tenga cuidado, no permita llegar al desmayo. Porque cuando alguien desmaya, pierde la conciencia. No hay nada que hacer. Pero mientras que usted esté desanimado, se puede hacer algo. Fatigado, también. Cansado, también. Pero ya el desmayo, perdiste la conciencia. Y vamos a mirar esto sucediendo en la vida de una persona. Génesis 25:27. Génesis 25:27. Dice la escritura: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. ¿Hombre de qué? Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. De entrada encontramos diferencias en este verso de 2 personas, 2 hermanos, compartieron la misma matriz, pero eran 2 personas completamente diferentes. Mientras uno era un hombre, el otro era un varón. Varón y hombre en la escritura no se refiere al género masculino, se refiere a una condición espiritual. Ahora dice que Esaú era un hombre del campo. Vámonos rápidamente y regresamos a Mateo 13:38. Mateo 13:38. Muy bien. ¿El campo es qué? Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y él mismo está diciendo, el campo es el mundo. ¿Qué era Esaú? Hombre del campo. Es decir, un hombre del mundo. Pero ¿qué dice de Jacob? Dice que Jacob era un varón. Varón en la escritura habla de una persona que ya pasó de ser un hombre terrenal a tener un crecimiento espiritual. Entonces Jacob era un varón, pero dice un varón quieto. Y cuando uno lea a simple vista esto, uno dice, perezoso Jacob, que no le gusta trabajar. Pero miremos qué significa estar quieto. Salmo 46:10. Salmo 46:10. Mire lo que dice, estad quietos y ¿qué? Y conoced. Entonces, la quietud está relacionada con el conocimiento.
estad quietos y conoced. Entonces, mientras uno era un hombre del mundo, que se afanaba por las cosas del mundo, el otro era un varón quieto, que habitaba ¿en dónde? En tiendas. La tienda es una representación de nuestro espíritu. Entonces, Jacob era diferente a Esaú. Ahora, sigamos leyendo Génesis, por favor. Ahora vamos al 28, 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hemos leído este verso quizás varias veces, quizás usted lo haya leído en algún devocional suyo. Y a veces nos hemos preguntado, ¿y por qué había una cierta división o preferencia entre los hijos y entre los padres? Porque vemos un favoritismo de Isaac con Esaú y de Rebeca con Jacob. Ahora, la gran diferencia entre Isaac y Rebeca es que Rebeca conocía algo que Isaac no conocía. Porque resulta que cuando Rebeca estaba en embarazo, ella comenzó a sentir como que los bebés estaban peleando por dentro y se sintió muy mal. Y cuando vamos al verso 22, si no estoy mal, Juan, de ese mismo capítulo, dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué hizo ella? Fue a consultar a Dios, a Jehová. Siguiente. ¿Le respondió Dios o no le respondió? Y mire lo que le dice el Señor. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. O sea, ya Rebeca sabía quién era el primogénito. Recuerde que hace una semana o 2 semanas, no recuerdo, hablamos de que el primogénito, espiritualmente hablando, no es el primero que nace, es el que tiene la preeminencia sobre toda la familia. Y en este caso, no era Esaú. Dios dijo que iba a ser Jacob. El mayor servirá al menor. Por lo tanto, Jacob era el primogénito. Entonces vemos que Rebeca amaba a Jacob porque era el primogénito, pero ella sabía algo que Isaac no sabía, porque ella sí fue a consultar a Dios. Sigamos leyendo, 28, 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú, ¿de dónde? Del mundo. ¿Cómo volvió? ¿En qué etapa estaba? ¿Pero cuál era? Tercera etapa. Ya había pasado el desánimo, ya había pasado la fatiga, ahorita estaba en el cansancio. Siguiente. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy, ¿cómo? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Siguiente. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Siguiente. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Siguiente. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Siguiente. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Mire lo que dice, así menospreció Esaú, ¿qué? La primogenitura. ¿Y el siguiente? Ok, no, hasta ahí. Muy bien. Entonces miremos. Esaú, un hombre del ¿qué? Del campo, del mundo. ¿Cómo vino después de venir del mundo? Muy cansado. Pero ¿qué hizo al final? Dice que vendió su primogenitura, la menospreció, la desestimó. ¿Qué significa o qué representa la primogenitura en nuestro contexto actual espiritualmente hablando? El llamado de Dios, el derecho que el Señor nos da de ser no solo llamados sino escogidos. Y Él renunció a ese derecho, menospreció eso, lo tuvo en poco, lo cual indica que desmayó.
porque su carrera era llegar a ser primogénito en lo natural, pero él desmayó. ¿Por qué? Porque ya venía cansado, muy cansado. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Miren, cada uno de nosotros estamos corriendo una carrera. No se preocupe si usted va más adelante o más atrás que otros. Esta carrera no es para el que llegue primero. Esta carrera se trata de llegar. No es una competencia de velocidad, es una competencia de resistencia. Y el Señor nos está diciendo, posiblemente estás desanimado o fatigado o cansado. Presta atención. No dejes que el enemigo te lleve al desmayo, porque eso sería equivalente a despreciar la primogenitura, a abortar la carrera y decir, ya, me salgo de la carrera. No, hay que llegar a la meta. ¿Nos puede costar mucho? Sí, pero es que cuesta. Pero aunque cueste, dice la Escritura que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en esos momentos difíciles. Vamos a pasar momentos en la carrera donde vamos a ser incomprendidos, el patito feo, el raro o la rara. Pero no importa, usted siga corriendo la carrera. Si se cae, levántese, porque 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. No se quede caído, no aborte la carrera. Si está cansado, busque ayuda en sus pastores, que podamos orar por usted, ministrarle. Si está desanimado o fatigado, igual, pero no se quede con eso usted solo. Póngale atención, porque ¿para qué va a pedir ayuda cuando ya está desmayado? Porque ni siquiera la puede pedir, porque has perdido la conciencia. Pues prestémosle atención a eso. Ahora regresemos a Hebreos 12:5. Dos cosas más que tenemos por desarrollar hoy. Damos al 4, por favor. Okay. Mire lo que dice el 4. Porque aún no habéis resistido. Le dije que era una carrera de resistencia. Y dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Miren, hay pecados que ya lo hemos enseñado aquí, que se llaman iniquidades, que vienen en los genes. Y los genes están en la sangre. Y dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay pecados que venimos heredando, que están en nuestros genes y que el Señor quiere limpiar en nosotros. O sea, usted no se tiene que conformar con cosas o situaciones o circunstancias que han venido a su vida, que le han dicho una u otra persona, eso es hereditario. Ay, ya no hay nada que hacer. Claro que sí hay que hacer. Usted no se puede conformar con una enfermedad, en donde ya muchas veces decimos mi enfermedad, mi dolor de cabeza, mi diabetes, mi tensión arterial alta. No, usted no tiene por qué aceptar esas cosas, porque muchas de esas enfermedades inclusive vienen como consecuencia de las iniquidades que están en la sangre. Obvio que le estoy hablando espiritualmente, pero mire cómo lo espiritual afecta a lo corporal. Y dice entonces la Escritura, no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo interesante del asunto es que el 12:4 tiene un antídoto. Si invertimos los números, ¿qué nos da? Este es Hebreos 12:4. Esa es la problemática. El antídoto está en el verso inverso, valga la redundancia.
Vámonos al 4:12. Hebreos 4:12. Mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, si hay algo en nuestra sangre, si hay pecados que están tan arraigados a nosotros, aún hasta la sangre, el antídoto está en la palabra de Dios. Porque ella es viva y es eficaz y penetra hasta los tuétanos. Tuétano es la médula del hueso donde se produce la sangre. Es decir, que la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Ya se lo había dicho antes y vuelvo y se lo repito. A eso yo lo llamo una diálisis espiritual, en donde la palabra de Dios filtra nuestra vida, nos purifica para que nuestra sangre pueda estar lo suficientemente limpia para que no tengamos que cargar con las consecuencias de cosas que otros en el pasado cometieron, y para que estemos constantemente limpiándonos de manera que otros en nuestras generaciones siguientes no lleven las consecuencias de algún pecado que hayamos cometido nosotros. Entonces es la palabra de Dios la que nos limpia. Y mire que penetra hasta lo más profundo. Muchas veces la palabra viene y nos incomoda. Y entonces usted comienza a mirarme a mí como que con mala cara. Me ve como su enemigo porque le digo cosas que dice la palabra, pero ¿yo qué culpa? Porque cada cosa que el Señor me habla es lo que yo le quiero decir a usted. Y mucha gente ve al pastor o al que está al frente hablando la palabra como un enemigo porque le está diciendo cosas que te están golpeando tan fuertemente en tu espíritu que te incomodan. Pero si te están incomodando es porque Dios está llamando tu atención. Mire, el Señor no quiere castigarnos. El Señor quiere reprendernos cuando es necesario, corregirnos. ¿Para qué? Para que usted y yo nos encaminemos, para que usted y yo retomemos el curso de la carrera, no nos perdamos en la carrera. Eso es lo que el Señor quiere. Terminemos con esto. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Versículo 5 hasta el versículo 11. Y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esos versos? La palabra disciplina. Y recuerden que leímos en el 11:40 que Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que podamos ser también perfeccionados, ¿cierto? Ese algo mejor se llama la disciplina del discipulado. ¿Y por qué es algo mejor?
porque en el tiempo antiguo ninguno de esos hombres que alcanzaron la perfección a través de la fe fueron disciplinados con el modelo de discipulado de Cristo. Pero usted y yo tenemos el modelo en Cristo. Cristo enseñó a sus discípulos un modelo de discipulado a través del cual podemos nosotros ser perfeccionados. Pero el discipulado implica disciplinas. Y las disciplinas cuestan trabajo. No es algo fácil. Cuesta mucho trabajo disciplinarse. Y cada uno sabrá que hay áreas de su vida que le cuesta más que a otras. Yo ya lo he confesado más de una vez y usted me conoce que se lo he dicho. Una de las cosas que a mí me cuestan disciplinarme es hacer ejercicio. Me cuesta trabajo. Y aunque sé que lo debo hacer, me cuesta trabajo. Y yo lo reconozco. Ahora, yo no sé a usted qué le cueste trabajo o en qué le cueste trabajo disciplinarse. Quizá le cueste trabajo disciplinarse en llegar a tiempo a sus compromisos. Algún otro posiblemente le cueste disciplinarse en comer a las horas correctas. Algún otro le cueste disciplinarse en su tiempo de intimidad con Dios. Todos tenemos algo que nos cuesta trabajo, pero si aceptamos la disciplina del Señor, vamos a llegar a ser perfeccionados por Él. Es ese algo mejor que el Señor ha provisto para nosotros. Y por eso dice en el versículo 5: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios no quiere que desmayemos, porque aquel que retrocede o aquel que desmaya, dice, no agrada a mi alma. Porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos, de los que seguimos adelante. No importa si nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos, porque la meta está al frente. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en este día. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por hablarnos este día a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios, estás obrando en nosotros tu perfecta voluntad. Gracias porque tú, oh Dios, nos traes esta palabra para que nosotros podamos una vez más meditar en ella y entender que tu propósito no es que desmayemos, tu propósito no es que nos quedemos a la mitad de la carrera, sino que lleguemos a la meta, que podamos reclamar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, así como Pablo lo indica. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señor, ayúdanos a nosotros a poder llegar hasta la meta. Señor, y oro pidiéndote por cada uno de los que me han escuchado hoy, tanto aquí en este lugar como aquellos que a través del internet han escuchado, y que puedan estar en un momento de desánimo, de fatiga o de cansancio. Yo te pido que tu Espíritu les ministre a cada uno y que todo cansancio, Señor, se vaya de sus vidas, toda fatiga desaparezca, todo desánimo se esfume, Señor, y que tu Espíritu Santo venga para darnos un nuevo aliento, unas nuevas fuerzas, porque dice tu palabra que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice tu palabra, Salmo 92:10, que tú aumentarás nuestras fuerzas como las de un búfalo.
y seremos ungidos con un aceite fresco. Yo te pido ese aceite fresco sobre cada vida, Señor. Ese ungimiento de tu presencia, Señor, de manera que potencialice nuestras fuerzas, Señor. Que nos lleve a levantarnos en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo y podamos seguir avanzando, Señor. Que dejemos atrás todo aquel pecado, todas aquellas cosas que no nos querían dejar avanzar, y que podamos, Señor, ponernos de pie y caminar hacia el frente, correr hacia el frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En este día te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.